Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí, a partir de este momento, vamos a dar inicio a un programa promovido a través de Informe Ecuador, en este canal de la Unión Nacional de Periodistas, cuyo presidente en Guayas es el licenciado periodista Richard Sellán, a quien agradecemos esta oportunidad de poder compartir con ustedes este nuevo programa de solidaridad, programa de análisis. Se titula La reencarnación de Nixon en Trump. Esto es, como Nixon, un presidente muy conocido en la historia de los Estados Unidos de la década de los 70, y que luego, a raíz del escándalo llamado de Watergate, tuvo que renunciar. ¿Cómo lo vinculamos con Trump? Fundamentalmente porque lo que está haciendo Trump actualmente tiene muchos elementos similares en cuanto a la política económica vinculada al tema de aranceles, pero más allá de eso, al tema de cuáles son los ocultos intereses y actores reales, principalmente financieros, que actuaron en ese tiempo y que actúan ahora en base de generar a nivel mundial toda una situación crítica, claramente identificada por el tema de los aranceles, tanto en ese tiempo, década de los 70, 71, 1971 exactamente, y ahora, 2025. La siguiente. Para inicio de los 70, fue evidente varios factores de crisis internacional, como la subida del costo de la obtención del oro, la guerra de Vietnam, famosa en aquel tiempo, trágica para el pueblo vietnamita, pero que vencieron, y los gastos de defensa asociados, obviamente, no solo a esa intervención militar de Estados Unidos, sino también al mantenimiento de tropas en Europa, a cuenta de poder tener un contrapeso a esa guerra llamada fría, pero que implicaba un posicionamiento de fuerzas militares en territorio europeo con respecto a lo que se asumía había también en territorio de la Unión Soviética. Pero también vamos a ubicar que se presentó en ese tiempo una gran masa de dólares que estaban fuera de los Estados Unidos y que los bancos centrales de los países europeos se veían obligados a adquirir y mantener para que no afecte las monedas propias, vinculados todas ellas a la convertibilidad con el dólar. En consecuencia, frente a las demás monedas, el dólar asumió un rol muy protagónico. En ese contexto se dan unas confrontaciones que derivaron a que el 15 de agosto de 1971 se suspendió esa convertibilidad del cambio, la tasa de cambio entre el dólar y otras monedas, principalmente las europeas, que pasó de la que era una tasa fija a una tasa flexible. Y eso, y lo que vamos a demostrar, se constituyó el paraíso por décadas de la especulación financiera de actores que estuvieron en torno a esta negociación. Pero habíamos dicho que había una relación entre Trump y Nixon. Podemos ver en esta misma diapositiva las cartas de Trump y Nixon que resaltan una relación única. Esto es, ¿qué es lo que decía Trump de Nixon? Veamos. Creo que eres uno de los grandes hombres de este país y fue un honor pasar una velada contigo. Esto lo escribió Trump en 1982. Años después, en que ya Nixon había renunciado a la presidencia por el escándalo de Watergate, como habíamos señalado. Pues bien, estas amistades, que no solamente fueron fruto de una relación y una identidad en torno al Partido Republicano, sino también de una identidad, digamos, de pareceres, de personalidades y también de grandes intereses que giraban en torno a lo que fue en ese tiempo, 1971, la llamada también guerra de aranceles, y lo que ahora se está dando a nivel planetario. Y vamos a ver qué hay más allá de la guerra de aranceles, porque cuando vemos la siguiente, por favor, cuando vemos cuáles son las personalidades que están vinculadas
a estos procesos. Primero, y antes que nada, en el libro de Kissinger, acá tengo el libro, que se llama Mis Memorias, los textos que él pone con respecto al que era realmente el impulsor, el generador de las propuestas económicas, cambiarias que se iban a dar en 1971. Y textualmente de su libro de las memorias, en la página 17, capítulo Los Comienzos, ¿cómo se llama? Kissinger dice lo siguiente: fue Nelson Rockefeller quien me introdujo en la política de alto nivel en 1995, cuando él era asistente especial para asuntos de seguridad nacional del presidente Eisenhower, que tuvo un periodo de presidencia de 1953 a 1961. O sea, Kissinger nació con Nelson Rockefeller. Y ya vamos a ver quién es Nelson Rockefeller, aunque el nombre nos deriva inmediatamente a que era efectivamente un gran banquero, uno de los más millonarios que había en esa época a nivel mundial. Pero ¿qué más dice Kissinger con respecto a este famoso Nelson Rockefeller? Durante mi larga asociación con Rockefeller, larga asociación, yo había servido como consultor de la Casa Blanca en los primeros días de la administración de John F. Kennedy. Hago esta precisión recojo este texto porque en otros capítulos, que lo vamos a leer también, algunos textos, se ve cómo Rockefeller promueve el vínculo de este especialista, llamémoslo una especie de sicario financiero. Sí, suena fuerte decirlo, pero lo vamos a demostrar. Cómo fue promovido por el Nelson Rockefeller, que luego de la partida de Nixon sería vicepresidente con Gerald Ford. O sea, había una continuidad en el control del poder político, económico y financiero generado desde los Estados Unidos. Y ahí vamos a poner algunos personajes que nos dan una pauta de esta historia que les voy a tratar de contar en este corto tiempo del programa. Vamos a hablar de personajes como los llamados BlackRock, Banca Rothschild, George Soros, Bloomberg, que es, y las fotos están ahí, son los principales personajes, los principales que dirigen lo que algunos, como un amigo nuestro, Alfredo Galifé, le llama los 4 jinetes. Él siempre dice que no es sobre el apocalipsis, pero sí de los grandes negocios financieros que están controlando o siguen controlando la economía mundial. BlackRock, Van Rothschild, George Soros, Bloomberg. Quizás se hacen nombres medio extraños, pero en torno a ellos también están los bancos vinculados como Goldman Sachs, sí, Goldman Sachs, que ha hecho muchos préstamos y muchos financiamientos en América Latina. Está también otros bancos como el Chase Manhattan, que vale señalarlo. El Chase Manhattan era o es el nombre del que ahora se llama el JP Morgan. Esto es del banco de Nelson Rockefeller. Y también tenemos otros personajes como el Jobs Carney, que actualmente es del canciller, el presidente de Canadá, que también está y ha sido parte de Goldman Sachs, otro gran banco que ha estado también vinculado a muchos negocios financieros de nuestros países. Y el otro, también vamos a hablar de otro personaje como Emmanuel Macron, el presidente de Francia, miembro destacado y funcionario que ha sido de la banca Rothschild, ya la mencionamos. Y Mark Carney, que ya le hemos comentado, tiene estas particularidades que nos vinculan personajes que van a ser parte de esta historia. La siguiente, por favor. Y sigamos con otros personajes más. 2 lo vamos a mencionar. Lo que sí vamos a tenerlo en cuenta en toda esta pequeña reseña histórica, pero de análisis político-financiero, de lo que significó la guerra de aranceles en 1971. O sea, tenemos a un personaje clave, John Connally. Él fue el secretario de Tesoro de los Estados Unidos justo desde el 11 de febrero del 71
hasta el 12 de junio del 72, en el periodo en que se concreta lo que fue la guerra de aranceles, llamada así en términos genéricos. Pero este John Connally, que él fue funcionario con el famoso personaje que ya hemos hablado, Richard Nixon, fue el mismo personaje que estuvo en la limusina donde John F. Kennedy fue asesinado. Él también fue herido, sobrevivió. Su esposa, que está en la foto que estamos viendo, fue también afectada, también fue herido, sobrevivió. Y obviamente Jacqueline Kennedy también sobrevivió, aunque no fue herida, aunque desde el punto de vista sentimental obviamente tuvo una grave afectación. Este es un personaje, John Connally, experto en el manejo financiero de lo que va a ser el manejo de la llamada guerra de los aranceles de esa época. Y hay otro que es el que se sienta con Kissinger finalmente a negociar las condiciones de superar, a partir de la guerra de aranceles, un dilema que estaba asociado, y ahora lo vamos a ver, con el dólar. Georges Pompidou, presidente de Francia, alto funcionario de la banca francesa y un personaje clave en el manejo de la economía, miembro también de la banca Rothschild. Estamos hablando de la misma banca, como que han pasado, en algunos casos, como el caso de la Rothschild, este banco, tiene cientos de años. Se creó en los hechos en la guerra napoleónica, estamos hablando algunas centenas de años, y se mantiene, más allá de los procesos de dictadura, democracia en muchas partes del mundo, es una continuidad en la historia. La siguiente, por favor. Pues bien, vamos entonces ahora a hacer este recorrido, una especie de una obra de teatro, pero con graves afectaciones para la humanidad. Porque para 1971 la situación era que había una forma de convertibilidad del dólar con respecto a las monedas, principalmente europeas, en base de tasas de cambio casi fijas, fruto de lo que se llamó el acuerdo de Bretton Woods, una localidad en Estados Unidos donde se reunieron. Luego, realmente todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial, pero se reunieron los grandes poderes económicos a través de sus representantes políticos para establecer la modalidad de lo que sería el manejo financiero y comercial y vinculado al tema del dólar y el oro para las próximas décadas. Ese acuerdo fijaba que la convertibilidad era a través del uso del manejo del dólar a cuenta de que el respaldo estaba en oro, famoso hecho de que Estados Unidos tuvo, embodegaba, diríamos, oro, ha sido parte hasta de películas de estas historias, y con eso daba respaldo al dólar, que a su vez lo colocaban en el mercado mundial para que los otros países puedan negociar principalmente aspectos comerciales, de mercado. Era la moneda de uso casi universal. Pero para 1971, la crisis de la economía, y en particular la crisis vinculado a esta economía basada en el uso del dólar, sustentado a través del oro como respaldo, entró en crisis. Y ahí vemos los textos en donde cómo se empezó a generar la solución de esta crisis, pero sobre la base de estos dos personajes que vamos a tenerlo presente. Rockefeller, vinculado al Chase Manhattan Bank, dueño realmente del Chase Manhattan Bank, ahora JP Morgan, quien tenía un sicario económico, financiero y político, que era Kissinger, actor clave en las negociaciones. Y por otro lado, Pompidou, presidente de Francia de la banca Rothschild. Pues bien, ¿qué es lo que dice Kissinger, que va ocultando estos intereses ocultos? Dice: el conflicto económico se hizo patente. En 1971 el ingreso de Gran Bretaña al mercado común europeo
generó un creciente desgaste del dólar. Primer señalamiento. Esta situación generó o se inició en cierta manera porque Gran Bretaña en ese tiempo, 1971, estaba ya ingresando al mercado común europeo, que implicaba un cambio de fuerzas en el manejo de la economía mundial y una especie de afectación a los intereses de Estados Unidos, que tenía un control total sobre todo sobre Europa. Esto era una especie de ampliación del mercado común, dice Kissinger, y fue un desafío a nuestra preeminencia económica. Además de eso se agregaba Japón, que luego donde hubo el famoso envío de lo que fue las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el superávit de Japón en su comercio con nosotros comenzaron a aumentar. 1971 era que ya Japón ponía más productos en Estados Unidos que lo que Estados Unidos ponía en el Japón. Esto era un superávit y que afectaba a la economía norteamericana. Mire, empezamos a ver cuestiones un poco similares, porque uno de los problemas que ha planteado Trump es que hay una especie de afectación a la economía americana ahora, a cuenta de que no pueden generar exportaciones muchas porque más están condicionados a importar. Cuando se relaciona con lo que produce en Europa, por ejemplo, colocan más en América, en Estados Unidos, que lo que a su vez puede producir Estados Unidos para colocar sus productos en Europa. O sea, eso genera también un superávit, idéntico como en aquel tiempo. Esto, dice Kissinger, generó obvios problemas del dólar, la moneda de reserva mundial. En eso hay algo común al presente. El dólar se mantiene aún como la moneda clave en la generación de la economía, del comercio, de las transacciones financieras mundial, pero está en situaciones críticas, por razones que vamos también a ir analizando en lo presente. Y esto a su vez determinó un déficit en la balanza de pagos cada vez peor, dice Kissinger. El 10 de mayo la República Federal de Alemania finalmente dejó de comprar dólares, o sea, a través del Banco Central. Y el marco alemán comenzó a flotar hacia arriba con relación con el dólar. Esto es, se empezó a dar una disparada, como quien dice, vinculado a la paridad del dólar con respecto al marco alemán y con respecto a la moneda que hemos señalado en el caso de Japón, pero en particular de Alemania, que afectaba a la economía estadounidense porque este cambio de valoración entre el dólar con respecto al marco alemán era un atentado a las capacidades productivas de exportación que podía tener Estados Unidos. Con el correr del tiempo, dice Kissinger, ayudaría a nuestras exportaciones, cuando dice en la medida en que se pueda generar, que se flote hacia arriba con relación con el dólar, o sea, superar este problema, podría ayudar a que nuestras exportaciones, haciéndolas más baratas, y disminuiría nuestras importaciones al aumentar sus costos. O sea, está señalando que ya hubo una suerte, lo vamos a ver en otro texto, de que esta afectación que generaba el marco alemán fue superado en parte porque ahí entró el tema de las famosas, lo que ahora se dice, los aranceles. Se dio una primer confrontación para que Estados Unidos superara su situación económica y que, como dice ahí, ayudaría a nuestras exportaciones. Es casi lo que Trump dice en el presente, que necesitan aumentar sus exportaciones haciéndolas más baratas y que disminuir las importaciones al aumentar sus costos. Esto es, cómo se generan el aumento de costos en los productos que, por ejemplo, Alemania manda a Estados Unidos, poniéndole impuestos, o sea, poniéndole aranceles, mejor dicho, aranceles para que cuando ingresen a Estados Unidos tengan que pagar más de lo que realmente antes lo hacían. Y hay una variación que hemos visto, el 10% sobre lo que ya quizás podían tener de aranceles para que puedan ingresar al mercado norteamericano. Obviamente sube sus costos y eso hace que se hagan menos atractivos los productos que genera
No solo Alemania, todos los países del mundo. La siguiente. Pues bien, hay otros textos, este en la página 655, en donde tenemos algo sumamente interesante. Dice: aprendí que las decisiones claves de las políticas económicas no son técnicas, sino políticas. Este es casi como una especie de guía de enseñanza de Lao Tse en términos totalmente contrarios al concepto de paz y de generación de un tipo de humanidad diferente. No, aquí da la inversa. Esta dice son que las políticas económicas no son técnicas, sino políticas. En un primer momento, dice Kissinger, consideré que tenía mis manos bastante llenas controlando los departamentos de Estado, Defensa y la CIA. O sea, en el momento en que se genera esta incorporación de Kissinger en lo que sería la solución para Estados Unidos de la situación de su economía y de la crisis vinculado al tema del dólar y manejo financiero, era ya él que controlaba, él mismo lo dice textualmente, no es algo que yo me inventé, está en el texto, que este es un libro editado al castellano, por supuesto, pero en base de la edición propia de la empresa editora que generó la publicación también en inglés. ¿Qué es lo que dice? Que él usa la palabra controlar, porque después de que afirma esa estupidez, porque un hombre no puede controlar, es un funcionario, pero claro, respondía a otro de interés. Y dice que además decía, luego de esta afirmación, que además tener también que hacerme cargo de Tesoro, Comercio y Agricultura. Esto es de lo que iba a ser la superación para Estados Unidos de lo que se denominaba la crisis económica. Y vale señalar, luego él menciona que el nuevo secretario del Tesoro, John Connally, lo mencionamos al inicio, es otro personaje de esta historia, evidentemente Nixon, el presidente, lo consideraba como una de sus elecciones más formidables demócratas porque era de origen del Partido Demócrata, pero lo captó como un golpe extraordinario. Pero no es raro esta relación entre el Partido Republicano de Nixon con el Partido Demócrata, en este caso de Connally, que fue su secretario del Tesoro, clave en estas negociaciones, porque eso fue lo que tratamos también de demostrar, fue un acuerdo tácito de las grandes corporaciones financieras de Estados Unidos, y eso, sea republicano o sea demócrata, estaban de acuerdo, internamente llegaron a esta forma de confrontar a todo el mundo para superar su propio proceso de exceso de control de la economía mundial, que derivaba en procesos inflacionarios y en otras crisis que ponían en riesgo al sistema mundial, pero ellos arreglaron de tal manera que el llamado acuerdo de Bretton Woods, que se llamaba, que se dio a finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde se fijaron estas relaciones del dólar con respecto a las monedas de todas las partes del mundo, sustentado en el oro. Para 1971 estaba eso en crisis y tenían que ver cómo solucionaban, pero para seguir ganando. Y es lo que se estableció. La siguiente. En la página 656, correcto, gracias, hay más afirmaciones sumamente interesantes, como la que dice, Connally, estamos hablando que era de Tesoro, habló de la responsabilidad de los europeos y de Japón. Nosotros gastamos casi el 9% de nuestro Producto Bruto Nacional en defensa, casi 5 mil millones en el exterior, gran parte en Europa Occidental y Japón. Estas responsabilidades deben ser distribuidas entre los aliados del mundo libre. 1971. No estamos hablando de 2025. Más de 50 años después, este texto, si le ponemos esto dijo Trump, es exactamente lo que están diciendo. Muchos lo habrán leído. ¿Qué están diciendo? Que Europa asuma los propios costos de su propia defensa y que todo el aparato militar que se asume Estados Unidos ha financiado para Europa para defenderlo de los enemigos, algunos inventados,
pues ya dicen, ya no podemos seguir manteniendo esa ayuda permanente. Y dicen, son ustedes los que tienen que ahora poner el costo de sus propias producciones militares, de su propia defensa. Exactamente como en esa época era una de las causas por las cuales Richard Nixon sustentaba el porqué, y eso lo dice el propio Kissinger, sustentaba el porqué había que dar una solución, entre otros temas, al asunto del gasto militar. Más adelante dice que la economía de los Estados Unidos ya no domina el mundo, los intereses de largo plazo de los Estados Unidos no son claramente reconocidos. O sea, está diciendo que, y ahora es igual que ahora, o sea, hay una confrontación que visiblemente se ubica entre los presidentes de Europa, incluido el Canadá también, con respecto al presidente de los Estados Unidos, una especie que no se le está reconociendo el rol de liderazgo político, militar de los Estados Unidos. Parece que me estoy confundiendo. No me estoy confundiendo. Es el mismo texto que Kissinger lo pone hace más de 50 años. Este sicario económico, político, asumió la interpretación y cómo superar la crisis exactamente igual como ahora lo está haciendo Trump y lo que está en torno a Trump. Y claro, miren lo que dice, el dólar estaba sobrevaluado y esto era perjudicial para nuestra balanza de pagos. Sobrevaluado significa que tenía un costo mayor al que debería tener. Eso afectaba a la economía de los Estados Unidos. Es una especie de contradicción. Claro, si el dólar vale más, la necesidad, la exportación de los Estados Unidos implicaba mayores costos de sus productos. Y en ese sentido, tenían que reducir, como ahora lo están haciendo, reducir el valor del dólar para asegurar que la industria que existe en muchas partes del mundo, generado desde las propias empresas transnacionales norteamericanas, retornen hacia Estados Unidos, porque se le daría más interesante en la medida de lo que van a tener mayor capacidad de producir a menor costo y producir hacia el mercado valores, servicios y productos a menor valor y por lo tanto colocar y dominar otra vez el mercado internacional. Y así un poco compensar este desafío que implica no solo Europa en cuanto a producción, sino que en torno a esto hay un fantasma que recorre en Estados Unidos y que recorre la Casa Blanca. Dicen que ahora es la Casa Zanahoria por el color de Trump. Está recorriendo, ¿cuál es? China. Realmente en el fondo ese es el problema, es la confrontación que se está dando con China y necesitan reposicionar a los Estados Unidos, no solo como líder político, sino como líder también económico sobre la base de estos movimientos. Y miren lo que dice el propio Kissinger, el benigno abandono del dólar, esto es, pasar de las tasas fijas que tenían hasta 1971 a formas de tasas de cambio flexible, para así poder manejar, entre otras cosas, la especulación, el manejo del dinero sobre la base de los intereses de estos manejos de fondos buitres y otras modalidades. Dice Kissinger que el benigno abandono del dólar sería interpretado como una deliberada presión táctica para las otras democracias industriales. O sea, está hablando efectivamente Kissinger que esto implicaba una confrontación con la llamada democracia industrial, o sea, se está refiriendo a los países de Europa y evidentemente en ese momento también Japón, que en 1971 se estaba constituyendo y luego lo consolidó como un referente económico, Japón, Made in Japan. ¿Quién no en sus tiempos jóvenes y mozos no leía por ahí esa frase? Ahora quizás ya no es muy conocida porque Japón está en crisis. La siguiente, por favor. Y miren qué otras cosas interesantes más dice Kissinger en su libro, en su memoria. Fue Connally, este director del Tesoro, que sugirió una sobretasa a las importaciones. Sobretasa a las importaciones, exactamente como ahora. Esto es, poner aranceles
poner valores mayores a lo que deben pagar los productos y servicios de todo el mundo. Y me reservo todavía lo que él plantea con respecto a qué implica esas tasas. Pero se hace referencia también a la de en ese momento, 1971, a la de importaciones de Japón. El 9 de agosto el dólar cayó hasta su punto más bajo en relación con el marco alemán desde la Segunda Guerra Mundial. Ya se empezaba a dar este proceso de confrontación en torno a la convertibilidad del dólar vinculado al tema financiero. Y dice también, una devaluación del dólar o medidas de los Estados Unidos para restringir las importaciones de mercadería extranjera al país y alentar las exportaciones de los Estados Unidos. Eso era uno de los objetivos específicos que el propio Kissinger lo está planteando, exactamente como ahora Trump y sus ministros lo están haciendo. Principalmente el vicepresidente, que es el ariete, es como el Kissinger del tiempo de ahora, se está moviendo por todos lados, vinculado a temas no solo económicos, sino también financieros, por supuesto, también incluso militares. Estuvo en esa reunión famosa que se conoce, en donde se filtró lo que ahí se conversaba y resultó que estaban hablando cómo iban a atacar militarmente a Yemen. Estamos hablando de hace pocas 2 semanas. Dice también, grandes esfuerzos por parte de los europeos para limitar las cantidades de dólares retenidos en sus bancos centrales y para tomar otras medidas restrictivas contra el dólar. O sea, él ponía ya sobre aviso, estamos hablando en esos días, porque este es casi como un relato, en donde detecta Kissinger y obviamente Richard Nixon que se está generando una especie de reacción de los países europeos a través de sus bancos centrales, o sea que manejan, a través de los bancos centrales manejan el tema del manejo de las monedas, entre otros ámbitos también económicos de un país, como en todas partes, y que van a tomar medidas restrictivas contra el dólar. O sea, aquí se empieza a dar ya una guerra comercial implícita en torno a cómo generar esta convertibilidad o cambios del dólar. Porque el 15 de agosto, y esta es una fecha memorable, dice, el presidente Nixon dirigió un mensaje por televisión que reducción del 10% en asistencia económica al exterior. ¡Qué coincidencia! ¿Quién está haciendo esa decisión, entre otras cosas? Elon Musk mandó al carajo a la USAID, entre un pocotón de decenas de organismos que realmente hacían no labor de asistencia y de ayuda, sino de infiltración, principalmente, entre otros, a medios, no medios, los medios no son los que se meten dinero al bolsillo, o sea, una cámara no tiene bolsillo, el que tiene bolsillo es el propietario de la cámara, a los bolsillos de los magnates, dueños de los medios de comunicación y llamados algunos medios alternativos incluso, o fundaciones, tal como en ese tiempo se planteó, reducir los costos de la asistencia externa. 50 años después, exactamente lo mismo. Y dice, cállense por atrás, porque este es casi como un déjà vu histórico. Y no es brujería, es realidad. Textualmente dice Kissinger, un 10% de sobretasa en todas las importaciones y la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro o cualquier otro bien de reserva. Bin. Texto de Kissinger. 10%, es una palabra que ahora se ha convertido casi como una suerte de referencia universal. Todos los países del mundo mínimo tienen 10% de aranceles. Tal como Nixon con Connally, ojo, estamos hablando los intereses del Chase Manhattan Bank, ahora JP Morgan, por el lado de Kissinger, y los intereses de la banca Rothschild, porque Pompidou, como vamos a ver más adelante, presidente de Francia, fue la que concretó este tipo de decisión. 15 de agosto, se tiran abajo el acuerdo de Bretton Woods.
que se firmó en 1944, que fijó el tema del oro como sustento para cualquier convertibilidad y a su vez con el dólar mantener tasas fijas del valor del dólar con respecto a otras monedas. Eso lo tiraron abajo y se derivó ya a dejar a un lado al dólar, y ahora todo es a dejar a un lado el oro, perdón, y todo empezó del 71 hasta ahora el dólar como moneda de reserva y moneda de transacciones financieras, y que además capacidad de flotar su valor con respecto a otras monedas. El paraíso de la especulación, el paraíso de BlackRock, el paraíso de JP Morgan, de Credit Suisse, banco que ha estado en muchos países del mundo, incluido en América Latina, la banca también Rothschild, que hemos mencionado, el JP Morgan, el Goldman Sachs, todos esos bancos ahora fueron los que lograron ya desde ese tiempo, en la medida en que se constituyeron, los beneficiarios de la especulación, que ahora se ha convertido en otra bomba de tiempo, porque hay más, se dice, eso lo dice un gran amigo nuestro, Dennis Moore, existe de los derivados financieros. Estamos hablando de billones de dólares que están casi convirtiendo una situación altamente crítica de una crisis financiera mundial. Pero en las crisis y en los caos de estos sectores logran recomponer la economía, la política, a veces a través de estos acuerdos, pero también con armas. La siguiente. Y pasamos a la página 658. Y ya vamos terminando. El acuerdo de Bretton Woods, que había regulado los arreglos monetarios internacionales desde 1944, se hacía irrelevante. Eso dice Kissinger. Claramente nos dirigimos hacia un periodo de intensas negociaciones, conflictos y enfrentamientos, como está viviéndose ahora. Sabían en ese tiempo como ahora de que generar esa nueva política con respecto al dólar, que nos de hecho era con respecto al manejo financiero, generaba conflictos. Dice, Nixon se detuvo el 19 de agosto en Dallas y pronunció las siguientes memorables palabras. Lo dice su funcionario, que realmente era del Chase Manhattan, o sea, de Rockefeller. El gran desafío de la paz es que cada uno de nosotros, individualmente y en conjunto, como una nación bajo amparo de Dios, eso está diciendo Nixon, lo cita Kissinger, volvamos a dedicarnos a este magnífico sueño norteamericano. Con esto, como nuestro equivalente moral de la guerra, podemos crear una generación de paz. Nos están viendo la cara de pendejos. En ese tiempo y ahora. Porque todo lo que dice Trump dice que es por la paz, por la concertación mundial. Pero, puede ser. Pero lo cierto es que estamos en una situación altamente compleja que está afectando a todos los países del mundo. Este es un discurso, es un relato que nos monta y ocultan las realidades que estamos un poco desentrañando. Dice, nos tomó 2 años, casi 2 años, dice Kissinger, a obtener un sistema totalmente de tasas flotantes aceptado por nuestros aliados. O sea, era una confrontación con los aliados. Tuvieron que aceptar. Como ahora hay ese quita y pon. O sea, me quiere, no me quiere, están desahogando margaritas, el presidente de Francia, Macron, que es de la banca Rothschild, actualmente, estamos hablando de actualmente, disculpen estos cambios de tiempo, pero es una suerte de casi exactamente lo que pasó en este tiempo. 2 años, esto significa que lo que Trump está haciendo, si esto es su modelo realmente, obviamente con variaciones de acuerdo a las circunstancias presentes, porque en ese tiempo no había China, ahora sí hay China. En el fondo es del conflicto de fondo donde se está dando la conflicto. Pues bien, decíamos esto, porque el tema real es que considera en el plano del tiempo, y eso para los especuladores es muy importante, 2 años. O sea, lo que está haciendo Trump, de acuerdo a la experiencia de ese modelo ya vivido de hace más de 50 años, va a durar unos 2 años hasta que se estabilice. Y ahí se están ya planificando los tiempos también. Finalmente, en esta página dice, ha dado a los especuladores nuevas oportunidades. O sea, realmente es audaz. O sea, está reconociendo que los especuladores tienen nuevas oportunidades. No dice que es malo, que es un atentado a la humanidad, un atentado a
al comercio internacional. No, está diciendo es una oportunidad. O sea, que él, como sicario económico, le está diciendo que para el Chase Manhattan Bank, que controlaba del Rockefeller, en ese tiempo, uno de los bancos que controlaba, y la banca Rothschild de Europa, que controlaba también gran parte de la economía financiera, era una oportunidad. La siguiente. Página 659. Uy, vamos a ir más rápido porque creo que me estoy deteniendo mucho. Dice, la estrategia de Connolly razonaba que cuanto más tiempo se mantuviera la sobretasa a las importaciones, más fuerte sería nuestra posición de negociación. Eso dice Kissinger. Pero en mi opinión, el momento óptimo para un acuerdo es cuando la otra parte está todavía suspendido entre la conciliación y el enfrentamiento. Son tácticas de guerra, realmente de guerra entre países vinculados al manejo de las políticas internacionales. Dice, una vez que se ha decidido por el enfrentamiento, no puede ceder hasta que la prueba de fuerza esté avanzada. O sea, casi como es una especie de norma, de tesis que ha manejado Kissinger, no solo en este tema, sino en todos los temas de negociaciones que hizo en campo político internacional. En una conferencia de prensa el 16 de septiembre, Nixon relacionó la suspensión de la sobretasa no solo a la reforma del sistema monetario, sino también al reparto de cargas, a las transacciones comerciales y a las barreras comerciales no tarifarias. Les estoy leyendo porque es demasiado obvio lo que dicen, porque es casi lo mismo lo que ahora dice Trump. La siguiente, la página 660. Sigamos. Y miren cómo describe Kissinger esos momentos. Estamos hablando en esos meses de 1971. Las tensiones aumentaron otra vez en octubre, ya estamos en octubre, esto empezó en el mes de mayo anteriormente, 1971, yo temía que si los países europeos y Japón sufrían una recesión que podría ser atribuida a nuestras acciones, produciéndose así un daño permanente no solo a nuestra política exterior. O sea, él estaba midiendo, él fue un especialista en el manejo de política exterior, como saben, también para generar golpes de Estado y asesinatos colectivos, como en el caso de Chile, que también lo sabemos. Decidimos, dice con Nixon, empieza a hablar como que si él es del duro de la negociación. Decidimos iniciar una serie de conversaciones bilaterales. La clave era Pompidou. Aquí entra Pompidou en cómo se da finalmente la negociación. Habla primero de conversaciones bilaterales. Originalmente los países europeos, Gran Bretaña, que estaba entrando al mercado como europeo, y Japón plantearon hacer una reunión en conjunto, pero Nixon, y con la sugerencia de la dirección de Kissinger, planteó hacerlo en forma bilateral, exactamente como Trump lo está haciendo ahora. Está negociando a partir de esta amenaza de los aranceles uno por uno, y los tiene besando, disculpen, así lo dijo él, el culo a todos los presidentes de Europa. Están en fila yendo a Estados Unidos. Es una vergüenza universal. ¿Qué dirán sus hijos? ¿Qué dirán sus familias? ¿Qué dirán sus votantes? Pero allá entre ellos. Miren lo que dice. Decidimos entonces que la clave era Pompidou, que estableciera una especie de liderazgo en Europa. O sea, estas relaciones bilaterales de la mano de posicionar a uno como más importante. Es lo que un poco Macron intentó hacer cuando viajó a Estados Unidos hace poco. Estamos hablando en el presente, o lo que intentó hace poco la presidenta de Italia, Meloni, ir a Estados Unidos, y todas le veían a ella y quizás al otro presidente, porque hacen relaciones bilaterales y posicionan a uno de ellos para conducir mejor la negociación, imponer a los países de Europa, tanto en ese tiempo como ahora. Y era Pompidou, con una particularidad, que Pompidou era de la banca Rothschild, era un alto funcionario de la banca Rothschild, que era la más poderosa que ha habido prácticamente en el mundo. O sea, se estaban poniendo de acuerdo estos grandes grupos financieros a través, por un sicario económico, por otro, por un alto funcionario de la banca Rothschild. Entonces dice, siempre teníamos la reserva de la amenaza de aislarlo si se ponía intransigente. O sea, dice, al propio Pompidou le dice, que se porte bien prácticamente, porque decía, o sea, ser internamente, reservadamente, que enseguida decía que si era necesario lo podíamos aislar si se ponía intransigente. O sea, es un hijo de su madrecita linda, realmente. Y eso quedó en lo que iba a ser luego una especie decisiva de una reunión que hubo en Azores el 13 de diciembre.
vamos poniendo un poco las fechas finales. Y luego se reuniría con otros países de Europa. En ese tiempo, Brandt, Head y otros, o sea, principalmente el de Alemania y el de Gran Bretaña, y también Japón. La mayor tiempo en Azores pasó negociando la cuestión monetaria. En Azores fue donde se dio la reunión definitiva con Pompidou. Y vamos un poco concretando el episodio final de esta telenovela dramática contra la humanidad. Pompidou estaba también ansioso por ser considerado como el principal arquitecto de un acuerdo y resultó que una solución a la crisis monetaria fue negociada entre Pompidou, experto de finanzas, y banquero profesional. Yo pongo alto funcionario de la banca Rothschild, eso no dice Kissinger, y un neófito, refiriéndose al mismo, pero no dice que desde 1950-55 trabajó para David Rockefeller, Nelson Rockefeller, de la Chain Manhattan Bank, hoy conocido como JP Morgan. O sea, ya hablamos a quién respondía Kissinger. Pero él se declara neófito, o sea, no está viendo la cara real en esa lectura. Ni siquiera en mis más megalómanos momentos creí yo que podría ser recordado por mis contribuciones a la reforma del sistema monetario internacional. No creo que va a ser recordado, pero Nelson Rockefeller sí lo va a recordar toda la vida, desde quién sabe de qué parte del infierno, porque le ayudó a posesionar a su banco, a sus intereses financieros. Pompidou no pudo evitar algunos mordaces comentarios relacionados con nuestro proceso electoral. No voy a alargar mucho, porque esto estaba también relacionado con la posible reelección de Nixon. Claro, después vendría Watergate y todo lo que eso significó, que Nixon no fue reelegido para presidente, sino reelegido, debería haber sido reelegido, pero para ir a prisión. Y Pompidou dice, estaba dispuesto a aceptar nuestro alejamiento del patrón oro limitado. La página 62, la última que llevamos de este capítulo, que es un capítulo dedicado solo a este tema que lo pone Kissinger. También positivo, ¿no? Ah, sí, perdón. 62, no, 662, listo. Ya, muy bien, disculpe. Sí, esta noche Connally y yo le dimos forma final a la propuesta. Asume él, con Connally lo que hicieron, o sea, como que son los héroes de la película. Durante el desayuno presenta a Pompidou las cifras de elaborado entre Connally y yo. Cifras. O sea, recordaron que Donald Trump sacó como la tabla de los 10 mandamientos, de los aranceles, las cifras. Algo parecido. Bueno, en ese tiempo también hubo cifras hechas entre Connally, el director de finanzas, de economía, del presidente en ese tiempo, el famoso presidente que hemos hablado. El extraordinario aspecto de este encuentro fue que Francia y los Estados Unidos hubieran asumido la responsabilidad de elaborar ellos mismos las tasas de cambio para todas las monedas importantes del mundo. O sea, reconoce que Francia y Estados Unidos, o sea, el Chain Manhattan y la banca Rothschild, entre otros que estaban parte de ese contexto, lo que hicieron es elaborar ellos las tasas de cambio para todas las monedas importantes del mundo. O sea, para todos los sectores económicos, financieros, de todas partes del mundo tenían que subsumirse, tenían que responder a lo que estaban decidiendo dos grandes bancos que luego controlaron la finanza mundial. El acuerdo condujo a una conferencia del grupo de los 10, recién ahí se concretó ya una reunión de todos los países que incluían la Comunidad Económica Europea en ese tiempo, que no eran los que ahora son como 27 países, en ese tiempo eran 6. Obviamente estaba Italia, Francia, Alemania, los que dieron inicio a la Comunidad Económica Europea, Suecia, Estados Unidos, Canadá y Japón. Una semana después, en Washington se reunieron y aceptaron los arreglos. Las decisiones unilaterales de Nixon el 15 de agosto de 1971, dice el escrito de Kissinger, habían logrado el efecto deseado. La cohesión aliada había sufrido tensiones, pero no se había roto. Finalmente, y con eso concluimos con la última diapositiva y la reflexión final.
Lo que no hemos precisado en todo esto es que aquí hay un actor, en el presente un actor clave, que no es considerado, no se ubica claramente, pero cada vez como que se va. El enemigo real para Estados Unidos y los sectores financieros mundiales y la crisis que se está generando y se ha generado ya a nivel de la economía, en el ámbito financiero, el mercado y otros, guerras en todas partes, el enemigo real es China. China está desbordando la economía del mundo y China, junto con Rusia y los países que son parte de los BRICS, como el caso de India, el caso de Brasil, están un poco poniendo un contrapeso a la dinámica mundial. Y hay una especie de guerra de civilizaciones antiguas que se están subvirtiendo al orden impuesto por esta civilización occidental creada a partir de la especie de amor fatal por el dinero. Es un proceso de cambios que se están dando en forma paulatina y a veces violenta que puede generar el destino final de la humanidad. Gracias. No se olviden de poner su me gusta, comentar y compartir. Para nosotros es súper importante. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.